Hola. Buenas noches, estimadas licenciadas que ya han ingresado a nuestra reunión. Licenciada Elsa, licenciada Valeria, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, colegas. ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué puntuales. A ver, esperaremos unos minutos mientras van ingresando los colegas, ¿ya? Licenciadas. Licen, buenas noches. ¿Cómo está, licenciada María Elena? Buenas noches. ¿Cómo está, Licen? Aquí nomás, Ya conectados. Sí, qué bien, ya están. profe. Hay que esperar más un poquito. Sí, un poquito. Esperaremos. Ustedes muy puntuales han ingresado. Sí, Licen, gracias. Bueno, estimadas colegas, vamos a iniciar ya nuestra sesión. Estamos a 8:03. Entonces, yo creo que van a ir ingresando los que van a participar de nuestra sesión. Ya, muy buenas noches, licenciado Alfredo, que ya está también en la sala. Bueno, licenciado Armin también ya se ha podido conectar. Bueno, creo que hay pocos. De repente algunos han tenido algunos inconvenientes y se van a ir incorporando en el transcurso de los minutos. Bueno, licenciados, vamos a ir empezando porque si no se nos va a ir la hora y el tiempo, ¿no? Bueno, esta es la última semana del módulo. Bueno, ha pasado muy rápido estas 3 semanas anteriores, ¿no? Esa es la última, como les decía. Y en cuestión de las actividades, también son las últimas actividades que van a realizar, ¿no? Del módulo 12 de taller de producción de conocimientos 3. Entonces, creo que ya estamos en la etapa final de la elaboración de la propuesta, ¿no? En lo que concierne al capítulo 3, ¿no? La elaboración de la propuesta de transformación. Eh, bueno, como ya ustedes han podido observar en la plataforma,
ya están las actividades que que ustedes tienen que realizar en esta cuarta semana del módulo, ¿no? Tanto para los que están con la modalidad de proyecto educativo como para los que están en la modalidad de texto educativo, ¿no? Bueno, para ir un poquito ya ingresando ya a las orientaciones, a las explicaciones, bueno, con los participantes que están en sala, bueno, de algunos ya conozco su trabajo, sé en qué etapa están. No sé si algunos continúan con algunas dificultades, con algunas dudas respecto a las actividades anteriores, ¿no? Tal vez la podríamos aclarar en este espacio antes de ingresar a las orientaciones de la cuarta semana. No sé si alguien quiera opinar, hablar, aclarar alguna duda tal vez respecto a las actividades ya pasadas. Tienen la palabra, estimados colegas. Licenciada, buenas noches. Licenciado Alfredo, buenas noches. Le hablo Alfredo. Buenas noches a todos los compañeros también, los licenciados que están presentes en sala. Yo tengo, sí, es verdad, algunas dificultades. Sin embargo, con la metodología que se ha hecho en este módulo, nos apoya para poder un poco mejorar, cambiar inclusive y quitar tal vez algunos puntos que hemos definido. Por eso le decía de que, por ejemplo, las actividades, cuando se quiere ya ver la parte de presupuestos, qué actividad se va a desarrollar por semana para el cronograma mismo, entonces nos damos cuenta que muchas veces están repetidas o están de más por ahí, ¿no? Entonces, un poco estoy verificando con mi documentación que tengo ya, estoy haciendo algunos cambios. Yo creo que es posible todavía, ¿no es cierto, licenciada? Porque todavía esto está en formación, nuestro trabajo final y nuestra propuesta, sobre todo en esta parte. Entonces, ese trabajo lo estoy haciendo para que, por lo menos posteriormente, un poco se vaya mejorando también, licenciada. Eso es lo que yo pudiera tal vez informarle. Muy bien, licenciado Alfredo. Sí, todavía esta etapa, bueno, es para la elaboración de la propuesta. Sin embargo, todavía los ajustes, existe la posibilidad de que ustedes puedan realizar pequeños ajustes a sus actividades en cuanto a la misma redacción de su título. Entonces, todavía no es, digamos, la propuesta oficial que ustedes ya van a presentar y van a defendernos, sino que se van a realizar en el transcurso tal vez del siguiente módulo o del siguiente taller. Entonces van a seguir realizando algunos ajustes, pero el objetivo es que ya en este módulo ustedes tienen que ya tener consolidado ya su propuesta de transformación, ¿no? Su propuesta, las actividades y todo lo que implica el capítulo 3, ¿ya? ¿Alguna consulta más? Vamos a pasar a las orientaciones de esta semana. Bueno, como les decía, a los que recién han ingresado a la sala, esta es la última semana del módulo, ¿no? Yo creo que en estas 3 semanas ha habido buenos avances respecto a todos los participantes que están dentro de este grupo de la maestría, ¿no? De discapacidad auditiva. Yo he visto que ha habido mucho esfuerzo de muchos participantes por aprender, por compartir sus conocimientos, por conocer algo más, por mejorar su trabajo. Entonces eso es algo positivo que rescato de este grupo, muy interesados, muy motivados por, por trabajar, por realizar el trabajo, ¿no? Que concierne al capítulo 3 y al módulo. Entonces, tenemos ya las actividades para la semana 4, tanto para las actividades de la semana como para el producto final del módulo. Entonces, eso vamos a revisar ahorita, en este momento, y posterior a eso vamos a hacer algunas aclaraciones y algunas orientaciones también en base a lo que ustedes deben realizar en esta cuarta semana del módulo, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar. Ya creo que están varios ya en la sala. Vamos a iniciar con la
presentación. Primeramente, las orientaciones de la plataforma, ¿ya? Las orientaciones de la plataforma vamos a revisar. Creo que ya lo han visto todos. Yo también les he pasado al grupo para que un poquito revisemos y en base a eso, si tenemos alguna consulta, bueno, lo hagamos en eso. Algunos tal vez ya lo han comprendido mejor y han ido avanzando y eso también es favorable, es positivo, ¿no? Sin embargo, algunos de repente todavía a veces el tiempo, las actividades que tenemos también con el trabajo no se puede a veces. Bueno, en esta cuarta semana del módulo, ¿no? Corresponde a lo que es el propósito pedagógico, es finalizar la elaboración de la propuesta de transformación en base a la problemática identificada conforme a los lineamientos generales de la guía del PAB. Entonces, con los que están con proyecto educativo, la actividad 1 está relacionada a la conclusión del proyecto educativo. Y hemos ido trabajando lo que es la identificación de la modalidad en la primera semana, ¿no? Hemos trabajado lo que es la redacción del título, de los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, la justificación del proyecto, la anterior semana lo que es el plan estratégico, con las actividades, ese cuadro de análisis, los indicadores y todo lo que se trabajará la anterior semana. Esta semana nos corresponde trabajar lo que es todo lo relacionado al presupuesto, ¿ya? A la planificación del presupuesto. Entonces, como producto de esta semana está elaborar, ¿no? Concluir con la elaboración de la propuesta de transformación con el plan estratégico y los participantes de esa modalidad determinan el presupuesto necesario para su respectiva implementación de acuerdo al siguiente cuadro. Entonces, lo que tienen que hacer es, en base a las actividades que ustedes ya las tienen en el anterior cuadro de la semana 3, lo han realizado, entonces ir viendo el tema del presupuesto, ¿no? Dependiendo de la actividad. Para cada actividad ustedes deben asignar un presupuesto detallado, ¿ya? Detallado. Es importante que detallemos el presupuesto por costo unitario, por decir, si yo voy a realizar una capacitación para los maestros en lengua de señas, entonces, ¿qué voy a necesitar? Ya ustedes ya lo han descrito en el anterior cuadro de la semana 3. Voy a necesitar de repente hojas bond. ¿Qué cantidad de hojas bond? ¿Cuánto me va a costar las hojas bond? Yo creo que ese trabajo ustedes ya lo saben muy bien, ¿no? Siempre han trabajado con proyectos en las unidades educativas, entonces solamente es llenar el cuadro ahora, ¿no? La descripción de las actividades que ya las tienen y asignarles la cantidad y el costo unitario de acuerdo a cada actividad, ¿no? Y sacar el costo total del proyecto que ustedes van a requerir. El siguiente cuadro es el sistema de seguimiento y monitoreo, ¿no? Del mismo modo, cada participante plantea indicadores y fuentes de verificación para el seguimiento y monitoreo del proyecto, tomando en cuenta el siguiente cuadro. Entonces, de la misma manera, ¿no? Los indicadores que van a... Bueno, yo lo planteaba de otra forma, sin embargo, el contenidista lo ha planteado así, este cuadro, ¿no? Porque todo tiene que estar relacionado. Entonces, ustedes tienen que ubicarse con las actividades, como estaba en el anterior cuadro de la semana 3, y de acuerdo a las actividades de plantearse los objetivos, los indicadores de evaluación, ¿no? Y de acuerdo a esos indicadores y a las actividades, aquí también plantearse las fuentes de verificación, ¿no? Y los responsables que también ya lo han asignado en el anterior cuadro de la semana 3. Entonces, creo que en estos cuadros no hay mucha duda, sin embargo, para aclarar algunos puntitos en cuanto a indicadores, en cuanto a fuentes de verificación, en cuanto a costos, les voy a compartir una presentación para que un poquito también nos refuerce los conocimientos que tenemos respecto a la elaboración de planes estratégicos institucionales, ¿ya? Eso es en cuanto a los de la modalidad de proyecto educativo.
antes de pasar a la modalidad de texto educativo, no sé si alguien tiene alguna consulta, pero como les digo, les voy a compartir una presentación donde vamos a un poquito ejemplificar más que todo los indicadores, las fuentes de verificación, el costo y todos esos aspectos de manera general les voy a compartir con algunos ejemplos. No sé si tuviera alguien alguna pregunta. El cuadro 3 falta, licenciada. Ay, perdón, sí. El cronograma de actividades, ¿no? Ese es el cuadro 3 que deben presentar también. Mil disculpas. Entonces, las actividades de la propuesta del plan estratégico tomando en cuenta esto, ¿no? Cabe aclarar la determinación del tiempo para la ejecución del plan estratégico. Eso dependerá de cada participante. Entonces, esto también ustedes lo definen. Y acá en las actividades, algunos lo han colocado así, en lo que he ido revisando de la anterior semana de algunos, eh, lo han dividido por etapas. Por ejemplo, la etapa 1 en esta etapa 1 han considerado las actividades del diagnóstico, de la presentación del proyecto, digamos, como una etapa primera, digamos, ¿no? Una etapa segunda, la capacitación, digamos, y algunas otras actividades. Entonces lo han ido dividiendo por etapas. Entonces, también de esa forma, ustedes para el cronograma de actividades también lo pueden presentar así por etapas, ¿no? La primera etapa del diagnóstico, de la socialización, por ejemplo, cuándo lo van a realizar, cuánto tiempo va a durar. Entonces, ustedes son los que tienen que elaborar este cronograma de actividades de acuerdo a las actividades que han considerado y a los tiempos también. Entonces, ¿y desde cuándo? Entonces, ustedes conocen el contexto de su institución, cuándo lo piensan ejecutar el proyecto, qué tiempo les va a durar el proyecto, será un mes, 2 meses la ejecución. Entonces, depende mucho de las características, de su unidad educativa, ¿ya? Entonces, este es el cuadro 3 que tienen que también presentar esta semana, la cuarta semana. En esto creo que tampoco hay muchas dudas, porque solamente es copiar las actividades y asignarles el tiempo, nada más, ¿ya? ¿Alguna Licenciada, consulta? Sí, sobre el Licen. cronograma, puntual sobre el cronograma. Está consignado en este cuadro hasta abril. Vale decir que hasta abril debemos de consignar la ejecución del proyecto o el cronograma de nuestra ejecución, algo así, ¿no? Sí, según esta propuesta del contenidista está hasta abril, pero no sé ustedes cuándo en realidad tendrán que empezar con la ejecución. Como les decía, depende, yo creo que nadie les podría decir, usted tiene que empezar tal y termina tal. Bueno, tendrán un parámetro de tiempo, ¿no? Pero en realidad ustedes son los que tienen que definir en base a esta propuesta que se les está dando desde la universidad, ¿no? Entonces, febrero, 3 meses, yo creo, febrero, marzo, abril, para la ejecución de su proyecto. Tal vez podrían ampliarse un mes Gracias, más, licenciada. dependiendo mucho del contexto también, como les decía, ¿ya? Pero esto es lo que también deben tomar en cuenta a la hora de elaborar su cronograma. Bueno, creo que en esta parte, no sé si tienen alguna duda. Creo que no, como les decía, ustedes realizan proyectos educativos, su plan estratégico que siempre trabajan, especialmente los que ya trabajan con la función de administrativos. Entonces, no hay mucho. Solamente es asignar detalladamente, ¿no? Asignar en el caso del presupuesto, la cantidad, de acuerdo al material que vayamos a requerir, dependiendo también mucho de la actividad, ¿no? La actividad es muy importante. La actividad nos permite asignar la cantidad, el costo de los materiales que se vayan a requerir en una determinada actividad y el costo total. Bueno, y para los de la modalidad de texto educativo, también ya es la última. Estamos en la última etapa de la elaboración, ¿no? Tanto los de proyecto como los de texto educativo.
Entonces, en la actividad 1, que es los que están con texto educativo, es la conclusión del texto, lo que significa que los participantes que están con esta modalidad hagan los ajustes y las correcciones necesarias a su texto. Ya en esto creo que está habiendo un poquito de dificultad, colegas. Algunos que están con esta modalidad están con algunas dificultades, ¿ya? Todavía no he visto un texto bien avanzado. Bueno, desde la anterior semana todavía no he logrado revisar, ¿no? La mayoría, pero ojalá que ya lo hayan más o menos ya hecho con un bosquejo general, pero ya en esta parte ustedes ya tienen que tener ya solamente, ya tienen que concluir el texto y tienen que solamente hacer los ajustes, ¿no? Las correcciones, tomando en cuenta siempre los indicadores que se les piden, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en esta actividad les está pidiendo nuevamente el esquema representativo de los contenidos, ¿no? Que puede ser presentado como con un organizador gráfico, como socializamos la anterior sesión, pero esto ya del tercer trimestre. Entonces, lo que significa que ustedes, los que están con modalidad de texto, tienen que trabajar sí o sí con los 3 trimestres. Eso es lo que les está pidiendo desde la universidad pedagógica, ¿no? Yo creo que a partir de estos indicadores también que han puesto en el módulo, se les va a hacer la evaluación del producto final que ustedes vayan a presentar como maestría, ¿no? Entonces, estos ajustes tienen que hacerlo ya tanto del primer trimestre, del segundo trimestre y del tercer trimestre. Y en la actividad 2, bueno, les pide en el punto 2 la diagramación, ¿no? Y esto es los últimos toques una vez ya elaborado el texto con los contenidos, con los objetivos, con sus organizadores gráficos, con el desarrollo, las actividades del texto. Entonces ya acá la diagramación, ¿no? Lo que significa que cada participante tiene que ya dedicarse todo lo que es a la parte ilustrativa, a la parte ya, no sé, de la diagramación, como dice acá, ¿no? Darle ya el color, la forma, no sé, a su texto, cosa que ya esté casi listo ya para ser presentado. Entonces, esta parte ya tienen que ustedes ya darle la animación, la parte didáctica, más que todo, al texto educativo. Si bien aquí está de manera teórica, en el texto ya lo tienen de forma teórica, entonces acá en esa parte ya nos está pidiendo, para esta semana tiene que estar ya didactizado, ¿no? Lo que implica la incorporación de imágenes, de algunos elementos que hacen que el texto sea didáctico, llamativo, colorido, ilustrativo, comprensivo, más que todo el texto didactizado tiene que ser comprensivo, peor si estamos elaborando para estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, eso es lo que se va a valorar, se va a evaluar que el texto sea un texto adaptado, un texto didactizado, pero para estudiantes con discapacidad auditiva. No es lo mismo elaborar un texto, en cualquier texto va a la parte de diagramación, pero en este caso tiene que la parte de diagramación tiene que ser ya más llamativa, más acorde a las necesidades del estudiante con discapacidad auditiva. Entonces, esos aspectos tienen que tomar en cuenta, estimados colegas, los de la modalidad de proyecto educativo, ¿ya? Porque todavía he visto que todos se han quedado en la parte teórica, ¿no? Que con un texto normal para estudiantes que no presentan ninguna discapacidad. Entonces, ahora sí tienen que darle ya el matiz, colocar todos los elementos que conciernen a lo que es el texto didactizado, texto educativo para estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, esa es la actividad que deben presentar también los de texto educativo, ¿no? Y los criterios de evaluación, por eso acá dice, por ejemplo, organiza de manera comprensible los contenidos temáticos del texto educativo pertinente al tercer trimestre, tomando en cuenta la articulación entre el currículum base, currículum regionalizado y el diversificado. Plantea las actividades para vincular los 4 momentos metodológicos.
mantiene una estructura de presentación del texto para todos los contenidos temáticos. La organización del texto educativo es innovadora. Entonces, estos criterios tienen que estar presentes, colegas, en el texto. No se olviden que el texto no es un texto cualquiera, el texto sale de lo que es la planificación curricular, ¿no? De los PDCs que nosotros desarrollamos en aula. Entonces, como nuestros PDCs están elaborados con el objetivo, las orientaciones metodológicas, todos los elementos del currículum, esos mismos elementos tienen que estar plasmados en el texto educativo. No se olviden de ningún elemento, así como la evaluación también tiene que estar presente en su texto, pero ustedes ya adaptándolo a lo que es para estudiantes con discapacidad auditiva, para estudiantes sordos, ¿ya? Cuidado que escriban muy bonito, hagan su diagramación con imágenes, dibujos, diferentes aspectos, pero ustedes se olviden de la parte curricular, ¿no? La parte pedagógica que tiene que estar incorporada en el texto. Entonces, sí o sí tienen que colocar los 4 momentos, o sea, todos los elementos que concierne un plan de desarrollo curricular, ¿no? El cual va a estar sistematizado dentro del texto educativo. Entonces, esa actividad es la que tienen que realizar, estimados colegas. Y creo una consultita quería hacerles, no sé si, ninguno creo que está trabajando con aporte teórico, ¿no? De ninguno me ha llegado su trabajo con aporte. Están con texto y con proyecto, la mayoría con proyecto y un 30% podríamos decir que está con texto educativo. Entonces, estimados colegas, no sé si algunos tienen alguna pregunta, alguien sobre texto, sobre el proyecto educativo, o pasamos a las orientaciones del producto final. Creo que está comprensible, ¿no, colegas? Sí, Liz. Todos vamos a, como les dije, voy a compartirles una presentación para un poquito conocer más en qué concierne los elementos de los cuadritos que nos piden en esta semana. Bueno, y para el producto final del módulo, ¿alguien tiene alguna duda sobre el producto final? ¿Alguien tiene alguna duda, colegas? Creo que no lo dicen, porque es todo lo que hemos hecho en la semana, ¿no? Sí, es todo, nos está pidiendo todo lo que hemos En el mes. trabajado en el mes, ¿no? En el módulo. Solo que yo les voy a pedir, no encuentro les voy a pedir que para el producto final me puedan adjuntar todo lo que ustedes han ido trabajando bueno, en realidad no me va a concernir mucho evaluar porque como ya les dije, esa parte del capítulo 1 y del capítulo 2 ya tiene su evaluación, ¿no? Pero sería importante darle una revisada ya muy general desde el capítulo 1, ¿ya? Desde el capítulo 1 ustedes ya vayan armando poco a poco y me lo presentan desde el capítulo 1 hasta esta etapa de la elaboración de su propuesta de transformación. Entonces, de esa manera yo voy a poder ya saber un poquito ya, voy a estar, aunque ya me han presentado el cuadro centralizador, que eso es muy beneficioso para hacerles las correcciones necesarias, las orientaciones necesarias. Sin embargo, también es importante conocer ya para que yo también pueda dar un informe, ¿no? En qué etapa ustedes están, en qué parte, en qué etapa de la investigación están con algunas dificultades o qué etapa requieren ajustarla, corregirla o rehacerla en algunos casos, ¿no? Entonces, en el producto final me lo van a presentar todo, el capítulo 1, 2 y el 3. ¿Ya? Yo no les voy a evaluar de esos 2 capítulos, solamente para una información más general de cada uno de ustedes y saber en qué etapas están teniendo bueno, han tenido dificultades
o tienen dificultades para un poco orientarles más y ustedes puedan trabajar en esas etapas, ¿ya? Entonces, eso El PAF está, el PAF está diciendo, no, licenciado. del PAF, sí, sí, del PAF. Lo que han ido trabajando ya en el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿ya? Pero no se asusten, yo no les voy a evaluar esos dos capítulos, solamente lo que concierne al capítulo 3 y la elaboración de la propuesta, ya solamente para poder tener un conocimiento, tener una información también, porque nosotros hacemos un informe, entonces, sobre las etapas que ustedes han ido desarrollando, las dificultades, los logros que ya se tiene en cuanto a la elaboración del PAC también, ¿ya? Entonces, eso, ¿alguna dudita más antes de empezar? Dicen una pregunta, tal vez esto sea de forma, ¿no? Para presentar el documento ya hasta el tercer capítulo, ¿hay algún formato para la carátula? Porque me gustaría también que ya desde ahí ya nos vayan dando, ¿no? No, no, yo no conozco, Liz, en ningún formato de la carátula. Todavía no nos han pasado tampoco. Nosotros, yo creo que ya en el taller 4 ya yo creo que se los va a dar esos aspectos de fondo, ya la carátula, todos los aspectos que tiene ya que contener su producto final, ¿no? Su trabajo. Sin embargo, Gracias. no sé nada todavía, me dicen. Ya, Entonces, como estábamos hablando del producto final, ¿no? Los criterios de evaluación, bueno, ambas modalidades deben es la conclusión y la presentación de la propuesta de transformación, ¿no? Ese es el producto final. Entonces, lo que les decía es que ustedes me adjunten sus dos capítulos anteriores y todo lo que hemos ido trabajando en el desarrollo de este módulo, del módulo 2, ¿ya? Del capítulo 3. Solamente eso, creo que no hay ninguna duda, ¿no? Sobre esto está muy claro. Bueno. Dicen, a ver, está bien. Adelante, Solo, Liz. solo para el tema de cuando estamos colocando nuestro nombre al archivo, el contenidista debe tener dificultades, lo repite, hace otras cosas al revés, dice nombre, apellido, nombre, y dice después el nombre está y el apellido está. Por ejemplo, en el producto final, no dice el producto final, dice actividad 1, dice ahí. No sé si eso es igual, ¿no? Como no creo que tenga mucho efecto cuando lo subamos a la plataforma. Mm, sí, ustedes súbanlo en el producto final, póngale su nombre como dice, ¿no? En los el apellido, el nombre, producto final, módulo 12, pónganlo, si es que no está mencionado. Aclaren, pero la actividad que están subiendo, sea el producto o la actividad 1 de la semana 4, ¿no? Que se diferencie. Porque el producto final es otra cosa, ¿no? El producto final del módulo. Entonces, ustedes aclárenlo como producto final del módulo. Ajá, Ujú. de acuerdo, Luis. Muy bien. Entonces, voy a compartirles un poquito sobre la importancia, por ejemplo, a veces nosotros no le damos mucha importancia y hacemos a la rápida, a veces nuestro presupuesto de las actividades o de forma general. Entonces, acá, por ejemplo, nos dice que es muy importante, ¿no? Los presupuestos, por ejemplo, son una herramienta de gestión que se puede entender como un plan financiero considerado para un proyecto, el cual desempeña un papel fundamental a la hora de planificar las actividades. Entonces, hay que nomás darle importancia a lo que es los presupuestos, ¿no? A la planificación de presupuestos para nuestras actividades. Darnos un momentito y hacer los ajustes, los cálculos de cuánto vamos a necesitar para cada actividad, mejor si es detalladamente, ¿no? ¿Por qué será importante, pero hacer el presupuesto? También eso ya lo sabemos, ¿no? Pero un poquito recordar también para conocer la inversión inicial, con cuánto contamos en el proyecto y total, cuánto necesitaremos, ¿no? Para poder ejecutar nuestro proyecto educativo. También para determinar las fuentes de financiamiento.
De repente ustedes dentro de su planificación, en el presupuesto van a colocar que van a requerir financiamiento externo, ¿no? De repente un financiamiento tal vez de otras instituciones, puede ser de la alcaldía, de otra institución que esté trabajando con las unidades educativas, no sé. Entonces también es importante saber con cuánto contamos o con cuánto más o menos vamos a contar de financiamiento de esa otra institución y poder colocarlo también, ¿no? Para la inversión que vayamos a necesitar y poder registrarlo dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Determinar cuánto tiempo va a durar el proyecto, ¿no? Es importante saber cuánto tiempo, lo que decía el licenciado, ¿no? ¿Será que va a durar 3 meses o de repente se va a alargar el proyecto? Entonces, es importante. Si se va a alargar, entonces de seguro vamos a necesitar más presupuesto, ¿no? Porque las actividades en algunos casos también se alargan, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta cuánto de duración va a tener el proyecto también, ¿no? También el presupuesto nos permite controlar el avance del proyecto, contrastando lo previsto con la realidad, lo que significa que mediante el presupuesto que tenemos vamos a poder saber si está avanzando bien el proyecto. De repente, por alguna falla que nosotros hayamos tenido en la planificación del presupuesto, puede ser que tenga un retraso, ¿no? O puede ser que haya habido algunos conflictos. Entonces, es importante tener el presupuesto, siempre prever las acciones que puedan pasar, ¿no? Y poder hacer un seguimiento también al proyecto, ¿no? Tener previsiones anticipadas también es otro punto, es otro de los objetivos que es importante tomarlos en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto para nuestro proyecto, ¿no? Y en cuanto a costos, los costos también es importante registrarlos, ¿no? Los costos detallados más que todo, no de manera general. Desde un bolígrafo, ¿cuántos bolígrafos necesito? ¿Cuánto cuesta cada bolígrafo? ¿Y cuánto me va a costar el total de bolígrafos? Si requiero dar yo en una capacitación, por ejemplo. Entonces, debe ser detallado, ¿no? Analizar cuánto vamos a gastar. Por ejemplo, acá dice, hay un ejemplito que dice, por ejemplo, en los casos en que en un presupuesto se incluye una actividad de capacitación, debe quedar explicado en detalle todos los gastos que hay que asumir por motivo de capacitación, es decir, no solo el valor, sino el costo del valor del tiempo invertido por las personas que vayan a realizar la capacitación, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta incluso a las personas, si les vamos a cancelar a las personas que van a venir a capacitar a la unidad educativa como una actividad del proyecto, o no vamos a cancelarles, si vamos a dar algún refrigerio, si vamos a distribuir algún material, si vamos a tener que comprar materiales de escritorio. Entonces todos esos gastos, esos costos que vayamos a realizar, es importante registrarlos detalladamente. Eso no se nos puede ir así o poner un costo de manera general. Voy a gastar 100 bolivianos en hojas, ¿no? Entonces, de repente voy a gastar un poco más. De repente mis participantes a mi taller van a ser muchos más. Entonces, por unidad es mejor el detalle de los costos que vayamos a tener. ¿Ya? Entonces, de manera específica nos permite que todos tengan un conocimiento claro y amplio, que esto nos proporciona también la fiabilidad del proyecto, ¿no? Además de la posibilidad de buscar alternativas que minimicen los costos, ¿no? Entonces podemos buscar también, si nuestros costos son muy elevados en el proyecto, de repente el capacitador nos está cobrando una suma muy elevada, entonces tenemos que ver la forma de cómo aminorar esos gastos, o un alquiler de un data, por decirnos que antes eso se hacía cuando las instituciones no contaban con un data, entonces el alquiler es muy caro, podríamos buscar otras opciones. Entonces todos esos aspectos debemos tomar en cuenta a la hora de detallar los costos, ¿ya? Eso en cuanto a costos, a lo que nos pide también en el cuadro 1. Y los indicadores de evaluación, creo que en esto ya algunos han comprendido, en algunos trabajos ya de la anterior semana han colocado muy bien sus indicadores. ¿Ya? La mayoría yo sé que tiene experiencia en la elaboración de indicadores de evaluación, ¿no? Porque trabajamos también con nuestros estudiantes y nos formulamos también los indicadores para evaluar. Entonces, lo mismo.